buenas noches, bienvenidos a la revisión de las informaciones en CNN Prime. Vamos de inmediato con los titulares. Críticas transversales generó la libertad condicional otorgada a Celestino Córdoba, único condenado por el caso Luxinger-Macay. El hijo del matrimonio víctima del ataque lamentó la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco, que rechazó 2 órdenes de no innovar en contra del Machi y cuestionó que no se cumpliera la pena efectiva de 18 años. Por 79 votos contra 61, la Cámara de Diputados rechazó la admisibilidad de la acusación constitucional contra el ministro Carlos Montes. La defensa del secretario de Estado apeló a la denominada cuestión previa, lo que fue acogido por los parlamentarios. Tras esta decisión, el titular de Vivienda aseguró que tiene las manos y la conciencia muy limpias. Para el 7 de mayo fue fijada la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por la eventual responsabilidad de mando en los apremios ilegítimos ocurridos en el estallido social. El ministro de Justicia, Luis Cordero, indicó que la imputación no sería un impedimento legal para que el general siga en su cargo, mientras desde la oposición emplazaron al Ejecutivo a respaldar a Yáñez. Y en el marco de las investigaciones por el caso Epstein, numerosos políticos y celebridades aparecieron mencionados en los primeros documentos publicados por la justicia estadounidense por tener alguna vinculación con el fallecido magnate acusado de tráfico y abuso de menores. Entre los nombres reconocidos aparecen Bill Clinton, el príncipe Andrés y Stephen Hawking. Todo esto y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Un delincuente asesinado tras robar un celular y 2 homicidios en plena vía pública. Esos son solo algunos de los últimos casos de violencia que han afectado a la región metropolitana, hechos por los cuales las autoridades anunciaron una importante inversión hacia el equipo contra el crimen organizado y homicidios. De ello nos cuenta Macarena Román. Se escucharon diversos disparos en el lugar. De los 3 delincuentes tenemos un delincuente fallecido, un segundo delincuente que fue detenido y un tercero que se habría dado a la fuga. Ojo que no es el único homicidio que se ha registrado en las últimas horas en la región metropolitana. También en la comuna de Puente Alto fue encontrado un cuerpo. Otra vez balaceras, enfrentamientos y fallecidos. Se repiten actos delictuales, presuntos ajustes de cuentas y la inseguridad que estos acontecimientos generan crece entre la ciudadanía. Así ocurrió en Independencia, donde un hombre murió en plena calle tras recibir 3 impactos de bala. Quien mantenía diversas heridas a bala, por lo que se contactaron con personal de salud, quienes llegaron al lugar. Pero pese a los esfuerzos médicos, fallece debido a la gravedad de sus lesiones. Se trata de un sujeto menor a 30 años y que fue víctima de un hecho que lamentablemente se ha vuelto común. En Puente Alto, solo minutos antes de este caso, una persona murió tras recibir un golpe en la cabeza y un impacto de bala. Ambos incidentes son investigados por la PDI. Está desbordado, si bien es cierto, no solo es en esta comuna, también lo hay alrededor, en todos lados. Sin embargo, creo que uno apela un poco a poder llamar de alguna manera a las autoridades para que tomen conocimiento de esto, para que se preocupen más. Preocupación que también se traslada a Santiago. Durante la mañana, una mujer fue víctima del robo de su celular. En su huida, los delincuentes fueron interceptados por un carabinero de civil, quien hizo uso de su arma de fuego, causando la muerte de uno de los asaltantes. Que uno de estos delincuentes mantiene un arma de fuego, el carabinero se percata de la situación, desciende de su vehículo, se identifica como tal, hace uso de su arma de fuego, fallece un delincuente, procede a la detención del segundo y el tercero se da a la fuga. Y en el sector rural de la región metropolitana, en Curacaví, fue encontrado un cuerpo de sexo masculino flotando en un canal de regadío. Se ha podido establecer que tiene una data aproximadamente de 1 semana y se está realizando, como señalé, las diligencias para poder establecer si es que hubiese participación de terceras personas en su fallecimiento. Esta seguidilla de hechos, sumado a otros de igual o mayor gravedad, son los que mantienen preocupadas a las autoridades. Ahora se realizó una reunión liderada por la Gobernación de Santiago, alcaldes y el fiscal Héctor Barros, jefe del equipo contra el crimen organizado y homicidios. Se busca entregar más herramientas a esta entidad. Probablemente la reunión más escalofriante en la que yo he asistido, porque lo que se nos comentó es muy preocupante. Había varios que decían que el Tren de Aragua era una ficción.
El Tren de Aragua está confirmado que está entre nosotros. Y poner por sobre la mesa lo que hoy día la gente a grito está pidiendo, que es mano dura, que es seguridad, que es acción. Si bien es cierto, se están realizando acciones, no son suficientes. Por eso, desde la Gobernación se anunció un proyecto que, de aprobarse, permitiría invertir entre 4 y 5 mil millones de pesos en mayor tecnología destinada hacia el equipo liderado por Barros. Lo que le hemos propuesto no es nada más ni nada menos que comprar la tecnología que se ocupa hoy día en Europa para que nuestra Fiscalía en Santiago pueda combatir con las mejores herramientas a un crimen organizado. Para estar a la altura de países desarrollados concretamente que cuentan con esta tecnología y que a nosotros nos permitiría bastante avanzar en las investigaciones que tenemos. Medidas que llegan a poco más de un mes de funcionamiento del equipo contra el crimen organizado y homicidios, el cual informará de sus primeros avances el próximo 9 de enero. Eso mientras los delitos violentos en nuestro país lamentablemente continúan. Polémica generó la libertad vigilada del machi Celestino Córdoba, condenado a 18 años por el homicidio, por el crimen del matrimonio Luxinger-Macay. Tanto el gobierno como la familia apelaron a la medida, una situación que resolverá la Corte Suprema. De ello nos cuenta Belén Saldías. Este fue el momento exacto cuando Celestino Córdoba dejó las dependencias del Centro de Estudio y Trabajo CET de Vilcún. Y es que tras un fallo de la Corte de Apelaciones en la Comisión de Libertad Condicional, decidió otorgar el beneficio al machi, quien cumple una pena de 18 años de presidio por el crimen del matrimonio Luxinger-Macay, ocurrido hace exactos 11 años. La verdad que yo creo que a todos nos tomó por sorpresa la fecha en que se hizo esto. Supongo que no se alcanzaron a hacer todas las gestiones que podrían haber evitado esto. El resultado es que ahora está libre y eso, ya la leche está derramada, no hay solución. Si por una gestión ante la Corte Suprema vuelve a ingresar, yo creo que es muy difícil que eso ocurra. Una acción que se concretó pese a los recursos presentados por el gobierno ante la Corte de Apelaciones de Temuco para impedir su libertad. Fueron dos, una orden de no innovar y un recurso de apelación, medidas que habían sido anunciadas en horas de la tarde del miércoles como postura oficial del Ejecutivo. El gobierno no está de acuerdo con la resolución de la Corte de Apelaciones. Nosotros vamos a ocupar todos los recursos legales que están a nuestro alcance como gobierno para revertir esa decisión. Por eso es que el gobierno ha ingresado ya durante el transcurso del día una apelación a la Corte de Apelaciones y en estos momentos, seguramente en los minutos que siguen, se va a ingresar una solicitud de orden de no innovar. Y es que el problema habría sido que esto no fue ingresado a tiempo, puesto que la orden para liberar a Córdoba llegó a Gendarmería eso de las 17 horas del miércoles y los recursos habrían ingresado pasado las 20 horas, lo que provocó diversas críticas al respecto. El gobierno, la verdad es que actuó tarde, no sé si actuó tarde porque quiso actuar tarde o no, pero la verdad es que se demoró en la orden de no innovar, ¿cierto?, en la presentación del recurso. Aquí lo que está pasando es que el Estado está fallando. El Estado está fallando. Yo no me meto en los dictámenes de la justicia, pero en este caso, en el caso de Celestino Córdoba, además, con el agravante que estos días además asesinaron a otro matrimonio y también murieron calcinados, creo que es una muy mala señal. Críticas al gobierno que surgieron por un eventual actuar tardío, pero también hay quienes apuntan a que no se debió presentar el recurso de apelación. Acá no hay nada extraño, no hay nada del otro mundo. Perfectamente, si hubiese sido cualquier persona que no está vinculada a un tipo de causa que tenga connotaciones políticas, específicamente con el tema mapuche, entonces no sería la misma historia. Y eso yo creo que es lo que nosotros debemos seguir apelando, que acá se cumpla el Estado de Derecho. Finalmente los recursos fueron resueltos por la Corte de Apelaciones de Temuco. Se rechazaron las dos órdenes de no innovar presentadas por la familia y la delegación de la Araucanía con un voto en contra y se acogieron las apelaciones de forma unánime, derivándose a la Corte Suprema, quien deberá resolver en última instancia. El Ejecutivo hizo todo lo que tenía que hacer. Solo quiero recordar que durante la tramitación de la solicitud de libertad condicional, el Ejecutivo, que es querellante en esta causa, se opuso, al igual que la familia, al otorgamiento de la libertad condicional, que fueron los argumentos que acogió la Comisión de Libertad Condicional. Bueno, él y sus abogados tenían el derecho a recurrir de amparo
ni el Ejecutivo ni la familia fueron notificados de esa resolución y el Ejecutivo tan pronto tomó conocimiento presentó el recurso de apelación. A lo mismo apunta el abogado de la familia Luxinger Macay. De todas formas, no es la primera vez que Celestino Córdoba accede a un beneficio penitenciario, ya que durante el 2022 accedió a salidas dominicales y trimestrales tras una serie de protestas y recursos presentados por su defensa. También apelamos, solicitamos la orden de no innovar. Lamentablemente es una decisión que causa efecto inmediato. Veremos lo que pasa ante la segunda sala de la Corte Suprema. Yo estoy muy confiado en el resultado final de lo que pueda suceder ahí, porque creo que tenemos argumentos más que suficientes como para revertir esto. Lo que está claro es que el machi Celestino Córdoba se mantendrá en libertad, al menos hasta que la Corte Suprema resuelva los recursos de amparo, algo que podría suceder durante la próxima semana. Bueno, la Cámara de Diputados y Diputadas rechazó la acusación constitucional contra el ministro Carlos Montes por el caso Convenios, luego de que se indicara que esta no cumplía con los fundamentos jurídicos. Vamos a conversar sobre este tema con su abogado, con Pablo Ruiz Tagle, como les decía, abogado defensor del titular de vivienda. Muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Muy buenas tardes, Mónica. Gusto saludarla. A ver, lo primero que quisiera preguntarle es que, ¿con qué sensación se quedó después de lo que ocurrió en el Congreso? Bueno, es una sensación de haber cumplido un encargo profesional, la defensa de una persona honesta y justa, y también haber aportado al Estado de Derecho y la justicia en Chile. Y todos los honorables parlamentarios, incluso los que apoyaron la acusación constitucional, creo que hicieron su labor de una manera que la Constitución chilena fue respetada y finalmente se llegó a un resultado que favorece nuestra democracia. Abogado, ¿puede explicarle en simple a quienes nos están viendo a través de las pantallas de CNN Chile qué significa que se haya aceptado la cuestión previa que ustedes planteaban? Bueno, es difícil en simple, pero digamos que el documento, el escrito de acusación tenía problemas formales y problemas de contenido, de fondo. Era un documento quizás que no se había hecho con todo el cuidado, la prolijidad que amerita un escrito tan importante, un libelo acusatorio para destituir un ministro y luego inhabilitarlo por 5 años. Y también tenía cuestiones de fondo equivocadas, cuestiones de criterio jurídico. Por ejemplo, sostenía que nuestro sistema político debe gobernarse en las materias de acusación constitucional por un criterio de responsabilidad objetiva, y eso es ciertamente un error. También había incomprensión de algunas leyes sobre la responsabilidad dentro del Estado en lo que se refiere a los seremis, al Serviu, a las subsecretarías. El Estado es un sistema complejo que tiene competencias, que tiene normas, que las personas que operan dentro de ellas no pueden saltarse. Abogado, en ese sentido, sí, en ese sentido surge una duda que es más de fondo y que trascienda esta acusación, y es la siguiente, porque aquí el punto de fondo, más allá de las pifias que eran hartas y varias y feas, digamos, algunos fuera de cámara también lo reconocían, pero el tema de fondo era si había supervigilado a quienes estaban bajo su tutela, el ministro o no, cómo se le había pasado todo el caso Convenios por enfrente. Y una de las respuestas que se da desde su defensa es que, lo da él antes incluso la acusación constitucional, es que el jefe de servicio, en este caso la jefa de servicio, es la subsecretaria. Era, porque ya no está, digamos, la subsecretaria. Y la pregunta que surge al final, porque también es un tema que salió en su momento con la exministra Marcela Cubillos,
que dijo que ella no era la jefa de servicio, en su momento también con el exministro Ávila, respecto de otro tema también, que el que le tocaba fiscalizar era al subsecretario. Entonces la pregunta es, ¿en qué caso puede ser responsable políticamente, pero vía acusación constitucional, un ministro? ¿Cómo puede ser acusable? Bueno, si él no es el jefe de servicio, ¿qué tendría que hacer para que fuera correctamente acusable un ministro? Bueno, está definido en el artículo 52, número 2 de la Constitución, que un ministro que infringe la Constitución o que infringe las leyes o las deja sin ejecución o que comete ciertos delitos, como cohecho, concusión u otras, entiendo, es susceptible de ser acusado. En ese caso. Y ese es... digamos, están los casos explicados en el artículo 52, en cualquier circunstancia. Entiendo, pero entonces, o sea, haya pasado lo que haya pasado en un ministerio, por ejemplo, en el de vivienda, con el caso convenios, que no se hayan hecho bien las cosas, que no se hayan comunicado a tiempo, que no se hayan dado las alertas, que no se haya supervigilado quién con quién estaba haciendo convenios. Nada de eso, finalmente... debe ser de alguna manera supervigilado, o le voy a poner la frase, para ser justa, voy a citar para que no me digan después que yo estoy cambiando las palabras de los acusadores. Dicen, el ministro Carlos Montes debió fiscalizar o ejercer correctamente la dirección en la forma en cómo se gestionaban o ejercían las facultades delegadas en las secretarías regionales ministeriales y en los servicios de vivienda y urbanización. Esta omisión es constitutiva de una negligencia inexcusable que derivó en un perjuicio fiscal evidente. Bueno, estimada Mónica, la verdad es que hay que poner las cosas en una debida proporción. El tema de los asentamientos precarios, las poblaciones que no tienen agua potable, luz, que no tienen electricidad, es muy serio. Afecta casi, entiendo, 600.000 personas en Chile. Se trata de que cómo el Estado de Chile se hace cargo y le da electricidad, agua, urbanismo a estas personas que viven en verdad en condiciones muy, muy difíciles. Y eso no es fácil porque es construir una ciudad. De eso se trata el programa de asentamientos precarios. Ese programa, fíjese usted, Mónica, tiene el 1% del presupuesto del ministerio. Y dentro del 1%, los 426 millones que se le entregaron en 3 convenios a Democracia Viva representan un porcentaje muy pequeño. Pero es mucho. Yo no digo igual que eso no justifique la investigación, pero escúcheme un minuto más, nada más. Pero no se puede adivinar las irregularidades, porque los ministros no son adivinos. Y lo que hizo el ministro Montes al llevar los antecedentes el día 26 de junio, después de que él conoció las irregularidades, demuestra un grado de proactividad nunca antes visto, desde el año 90 a la fecha. Yo no recuerdo un ministro que haya llevado las carpetas a las oficinas del Ministerio Público para denunciar las irregularidades. Además, le quiero decir otra cosa más. Cada 3 meses el ministro informaba al Congreso. Y este programa para construir ciudad en los campamentos precarios es un programa que tiene cierta libertad en la organización, que no está organizado como un programa enteramente estructurado. ¿Me entiende usted? Viene del terremoto del 2011. Se nos va a ir acabando el tiempo, entonces quiero preguntarle por un par de declaraciones más que se han hecho. Cuando el ministro Montes dice, tengo las manos y la conciencia muy limpia, se refiere... Me imagino, por un lado, lo que usted acaba de mencionar, para no tener que repetirlo, a que colaboró con la justicia, pero me imagino que también se refiere a que él insiste en su punto en que no se enteró de ninguna manera, por ninguna vía, por ninguna persona, antes de que se hiciera público por un medio de comunicación, Timeline, de lo sucedido.
Me imagino que también se refiere a aquello. Esa es la información que nosotros hemos explicado reiteradas veces en la defensa. El ministro toma conocimiento el día 16 de junio. ¿Y qué hace ese día? Le pide la renuncia al Ceremi de Antofagasta, el señor Contreras. El mismo día le pide que se ponga su cargo a disposición. Okay. Y hay cerca de 12 o 14 personas que han sido implicadas, pero estimada Mónica, hay 6.200 funcionarios honestos trabajando en todo Chile, en abogado, el Ministerio es que de eso Vivienda. no tiene ni que decirlo, porque si no, en el fondo no podríamos hablar de ningún caso de corrupción, porque eso implicaría que estamos enlodando a toda la institución. Al contrario, la mejor garantía para los que son honestos es que hablemos siempre y con la mayor habitualidad posible de quienes han corrompido el sistema. Quiero preguntarle también, cuando usted ha señalado, han dicho que lo respetan, pero lo han insultado. ¿A quiénes se refiere? Se está hablando, por si alguien no lo sabe, del ministro Montes. Usted ha dicho, han dicho que lo respetan al ministro Montes, pero lo han insultado. ¿A quiénes se está refiriendo? Bueno, yo no quiero volver, estimada Mónica, sobre cuestiones que se dijeron con toda claridad en la sesión de la comisión y de la sala. Creo que incluso mencioné a algunas personas con nombre y apellido, personas que dijeron cosas muy injuriosas respecto del ministro Carlos Montes, y en verdad no corresponden al trato que un parlamentario le debe a un ministro de Estado, de acuerdo con el artículo 7º, letra G del Código de Conductas Parlamentarias, que los propios parlamentarios se han obligado a respetar. Pero dejemos eso a un lado, estimada Mónica, porque lo que interesa es que ahora se puede con mucho más energía y fuerza atender a esas personas necesitadas que no tienen lo más elemental para vivir. El ministro hoy día se fue a la Pintana. Todo interesa, abogado, porque también para la convivencia democrática interesa cómo se relacionan las autoridades, y la convivencia democrática implica también cómo se van desarrollando las políticas públicas, cómo se puede legislar o no. Quisiera preguntarle a usted, esta acusación constitucional, ¿le pareció tan injusta como, por ejemplo, la que se hizo en contra del exministro Harald Bayer? Bueno, yo tengo una opinión sobre la acusación contra el ministro Harald Bayer, que fue una acusación injusta. También me parece que la acusación contra la ministra Proboste fue injusta, pero yo creo que es importante que se puedan hacer acusaciones constitucionales, porque es parte de las prácticas democráticas. Ahora, creo que es muy, muy importante que se puedan hacer. Me imagino que todos tienen que hacer de alguna manera una revisión o un mea culpa, porque el entonces diputado Montes apoyó la acusación en contra del exministro Harald Bayer. Pero él dijo hoy en su conferencia que él creía que ese voto respecto de la acusación de Harald Bayer, y lo dijo públicamente en la conferencia de prensa, no era un voto justificado. Quiero preguntarle a usted, ¿le parece, y por eso me refiero, a eso me refiero cuando uno va revisando también las actitudes del pasado, que de alguna manera, al parecer uno empieza a escuchar gente de izquierda, de derecha, de centro, y todos dicen que de alguna manera, este calificativo lo voy a poner yo, pero de alguna manera engloba también lo que he escuchado, se ha frivolizado el uso de las acusaciones constitucionales. Bueno, es un juicio que quizá tiene alguna base porque nuestra actividad política en general se ha frivolizado. Y tenemos, creo, que dar, y esto lo digo como ciudadano, como profesor de Derecho Constitucional, como abogado, tenemos que hacer un esfuerzo para tener una política más constructiva, no pensar que las demás personas que no piensan como nosotros son enemigos, son adversarios que tienen otras propuestas, porque las personas más necesitadas en Chile necesitan que haya más acuerdos en nuestro país. Así lo han convocado los líderes espirituales de nuestra patria, los obispos, los rabinos, en fin, las personas que tienen una mirada más profunda sobre nuestra sociedad.
Pero entonces usted coincide de alguna manera porque el propio Frente Amplio, hoy gobernando, utilizó en innumerables ocasiones en el gobierno pasado la acusación constitucional. Por eso yo le hablo de si ha habido un abuso de transversal del uso de la acusación constitucional. Mire, yo la verdad, Mónica, soy de convicciones parlamentaristas, entonces las acusaciones y su presentación no me es algo que necesariamente encuentro negativa. Lo importante es que se una la motivación política con los argumentos jurídicos y que tengan la calidad mínima. Cuando una acusación no tiene páginas, no tiene notas, no se sabe quién dice qué y por qué, y cita artículos que nadie sabe por qué están mencionados ahí, ahí sí que se frivoliza y por eso me alegra que este libelo haya sido rechazado en la cuestión previa. O sea, ¿le parecía frívolo este libelo? Bueno, yo dije varias cosas que yo creo que son más duras que frívolo, estimada Mónica. Ya, pero a lo menos le parecía frívolo. O sea, mucho más grave que frívolo. Me parecía realmente infundado, me parecía injusto, me parecía mal construido, que no respondía a los criterios más mínimos del derecho chileno. ¿Y usted a que qué no superaba el test de la razón. Ya, y entonces, si no superaba el test de la razón, ¿cuál cree que era la motivación detrás de los acusadores? Bueno, es difícil saberlo. Es difícil. ¿Quién puede saber las motivaciones de otras personas? Pero yo diría, y mirando la mejor versión de los acusadores, que había un propósito genuino de hacer algo contra cuestiones muy negativas que han sucedido en nuestro país. O sea, no es aceptable que se usen fondos públicos para apropiarse de ellos, sea en beneficio privado o por razones políticas. Y había esa inquietud o una sensación de corrupción a la que usted mismo se ha referido. Quizás se apuró la acusación más que lo que debía, no se encontraron las causales. Bien, fíjese usted, no fue ningún profesor de Derecho Constitucional de parte de los acusadores a defenderla. Fue un destacado profesor de Derecho Civil, pero no fueron profesores porque yo creo que se dieron cuenta que la acusación no tenía base. Yo me pasé la Navidad y el Año Nuevo estudiándola. No lo recomiendo, francamente, pero al leerla me di cuenta que tenía muchos problemas. Abogado, para usted, en un término más general, ¿tiene sentido que se requieran menos firmas para presentar una acusación constitucional, 10, que las que se requieren para una interpelación, 1/3 de los diputados? Bueno, hay razones a veces en esos números, estimada Mónica, porque la verdad es que una acusación quizá es, claro, un documento que muchos autores, y yo haría mío ese concepto, consideran de última ratio, o sea, es un recurso terminal del sistema político. Ya. Pero que se requieran 10 personas no significa necesariamente que se haga de una manera desprolija. No, pero es que lo que le digo yo, una medida más grave, una medida más grave, se lo digo, obviamente que no soy abogada, se lo digo como ciudadano, uno se pregunta, una medida más grave, como la acusación constitucional, buena pregunta, pero ¿no requeriría más requisitos que algo más simple como una interpelación? Sí, eso desde el punto de vista del sentido común tiene su base, y veo que usted a veces hace muy buenas preguntas jurídicas, Mónica, pero déjeme decirle algo. Fíjese usted que esos temas de número que a veces parecen limitaciones tienen razón de ser. Y ahora no recuerdo exactamente por qué son más los parlamentarios que se requieren para la interpelación que para la acusación. Pero seguramente que hay una buena razón. Le voy a poner un ejemplo. Algunas personas creen que la edad para ser, por ejemplo, presidente de la República
o senador o diputado es un simple capricho de la Constitución que podría ser mucho más baja, pero usted sabe cuál es el origen de esas reglas. ¿No? Cuando los padres fundadores norteamericanos subieron la edad, pensaron que las personas que se presentaran a los cargos más importantes ya tuviesen una carrera política, tuviesen carrete, como se dice, y no fueran hijitos de su papá o personas que por un nombre o por algo que habían hecho en la juventud simplemente convencían al electorado y llegaban a ser personas en altos cargos. Cuando una persona ya ha demostrado en una vida dedicada al servicio público de 30, de 40 años, es distinto que cuando simplemente tiene 20, que puede ser muy atractiva, pero que no logra demostrar cuáles son sus méritos. Entonces, esas cuestiones de número tienen razón, Mónica. Sí, tenemos un presidente bien joven, pero en fin, me imagino no se está refiriendo a él. Cierro con una pregunta muy breve. No, yo no, en ningún caso estoy hablando de la teoría constitucional, de lo que dice Joseph Story en el Tratado de Derecho Constitucional. Cierro con una pregunta muy breve porque se nos acabó el tiempo, pero no puedo dejarla en el tintero. Tiene que ver con un tema que usted mencionó. Usted dijo que los que más afectaron al ministro son los que se aprovecharon de su confianza para robar y mentir. ¿Quiénes se aprovecharon de la confianza del ministro? Bueno, hay un grupo de funcionarios desvinculados y básicamente hay dos personas que han sido sometidas a proceso en Antofagasta. Y esas personas usaron, el prestigio del ministerio. Y claro, el Ministerio de Vivienda, por muy buenas razones, está descentralizado, está en todo Chile. Porque pero usted estaba pensando sobre todo en Andrade, ¿no? Estaba pensando en alguien como Andrade, en el ex-Seremi. Yo estoy pensando en los señores Andrade y Contreras. Sí, porque el señor Contreras, inmediatamente que el ministro supo que había, tomado estas decisiones tan irregulares, le pidió que pusiera su cargo a disposición. Es otra cosa que también hay que considerar. No siempre las autoridades ministeriales han tenido esa proactividad que ha tenido el ministro Carlos Montes para enfrentar con decisión estos casos. Abogado, quiero agradecerle que nos haya acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Muy buenas noches a usted, que esté muy bien. Igual usted. Seguimos avanzando y les contamos que el séptimo juzgado de garantía fijó para el próximo 7 de mayo a las 9 de la mañana la audiencia de formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Junto a la máxima autoridad policial también va a ser formalizado su antecesor, Mario Rosas, y el ex subdirector de la institución, Diego Olate. Esta es entonces, en términos procesales, la comunicación de los cargos, o sea, la comunicación más bien de los delitos por los cuales van a ser indagados. No es todavía la acusación, mucho menos una sentencia. Veamos los detalles en el informe de Valentina Nieto. Por haber tenido ese espíritu que yo siempre digo que solamente lo tenemos los carabineros, de ser capaces de enfrentar esas situaciones cuando todo el mundo pasa por el lado y no quieren ver, y usted lo hizo. Así que quédese tranquilo. Un respaldo que temprano entregó el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, a un funcionario que este jueves se fue herido en Santiago Centro. Un llamado de calma en tiempos que no son sencillos para la máxima autoridad policial. Lo que este miércoles será solo una solicitud para formalizar a Yáñez, ahora tiene fecha y hora. El 7 de mayo a las 9 de la mañana se realizará la audiencia que abre no solo un proceso judicial, también un nuevo flanco en la moneda, la permanencia o no del general director en su cargo. Mientras él mantenga el cargo, él tiene una obligación constitucional y legal de desempeñar su función. Legalmente, no existe imposibilidad. Otra cosa distinta son la atribución constitucional que pudiera ejercer el presidente, pero eso es un asunto que corresponde evaluar en el momento que... Ministro, evaluación que se hará a su tiempo. Por ahora la figura del general director parece firme en el Ejecutivo. Así lo aseguró incluso su defensa, afirmando que fue el propio presidente Boric el que este miércoles se comunicó con Yáñez para entregarle su respaldo. Aquí no hubo una instrucción de salir a lesionar a los chilenos. Hay que recordar además, y quiero recordarle a usted, que en ese momento, si bien era el de Oscar, todas las instrucciones que él emitió lo hizo por orden del general director
de la época. Punto importante para los abogados de Yáñez, quien en ese entonces era director de Orden y Seguridad. Por eso los ojos están también puestos en sus anteriores superiores, el ex general director Mario Rosas y el ex subdirector Diego Olate, en una causa que investiga la presunta omisión de los altos mandos que podrían haber evitado eventuales apremios ilegítimos durante el estallido social. Tiene que ver con lo que debiendo hacer y conociendo cierta información y cierto, por ejemplo, número de víctimas que estaban ocurriendo en determinados lugares, cómo reaccionó y qué medidas tomó. Es muy importante saber qué es lo que el alto mando conocía cuando toma ciertas decisiones. Un proceso judicial que busca formalizar a Yáñez, pero que no le ha quitado el apoyo. Chile Vamos incluso emplazó al gobierno a respaldar su figura, sobre todo considerando que se trata de la máxima autoridad de una de las instituciones que hoy combate la crítica situación de seguridad del país. En estos momentos es cuando se muestra quién está con Carabineros y quién no está con Carabineros. Y creemos que en el momento de peor crisis de delincuencia en Chile no podemos hacerle ningún tropiezo. Los delincuentes han ganado terreno gracias a esta arremetida constante contra las policías. Aquí hay una oportunidad para probar que la policía y el resguardo de la seguridad pública y el interés mayoritario de la población es la prioridad. Lo que cabe ver es qué es lo que va a pasar en la formalización, y en ese caso es muy grave que un general director de Carabineros se pudiera mantener en su posición dado el tipo de delitos que se le imputan. Es la postura que han tomado en gran parte del oficialismo, esperar hasta al menos el próximo 7 de mayo, mientras que otros siguen apuntando sus dardos a quienes la defensa de Yáñez solicitó inhabilitar, los fiscales Armendáriz y Chong. Estamos viviendo la peor crisis de delincuencia de la historia de nuestro país. Y estamos viendo cómo el octubrismo y el activismo judicial de izquierda muestran sus dientes. Lo que hay que hacer es dejar que las instituciones funcionen, que el proceso siga su curso, que se haga justicia y que se determinen la responsabilidad, y en función de cómo van avanzando esas diligencias, el gobierno tendrá que tomar, de ser necesario, decisiones políticas. Y es muy importante que ante los abusos y las violaciones a derechos humanos que hubieron en el estallido social, la justicia haga su trabajo y no haya impunidad. Creo que eso fortalece la institución. Por ahora, el trabajo del general director Ricardo Yáñez continúa con una agenda que inició este jueves en la región de la Araucanía. Solo el tiempo dirá si es que finalmente la máxima autoridad policial logrará concluir su mandato sin ser removido, el que finalizaría en noviembre de este año. Así que quédese tranquilo. Continúan los cuestionamientos a las reuniones que sostuvieron 6 ministros de Estado con empresarios en la casa del exalcalde y lobista Pablo Salaquet, todas ellas sin ser registradas bajo la ley de lobby. Colombia Eichholz nos entrega los detalles en la siguiente nota. En Chile la industria de la salmonicultura en general huele a podrido, y no solo por los desechos que producen los salmones, sino también por las redes y el lobby que permanentemente ha desplegado esta industria. Acabar con el lobby de la industria salmonera fue una de las principales cruzadas del presidente Gabriel Boric cuando era parlamentario. Es por eso que sorpresa causó la reunión que el ministro de Economía Nicolás Grau y la ministra del Medio Ambiente Maysa Rojas tuvieron con empresarios de la salmonicultura en la casa del lobista Pablo Salaquet 3 semanas antes de que se presentara la nueva ley de pesca. Lo que se conversó allí son materias generales relativas al tema de la salmonicultura, ¿no? En particular, lo que nos interesaba a nosotros como gobierno en general en este aspecto, y que conversamos también en esa ocasión, es ver cómo hacer una transformación profunda en la salmonicultura que permita fortalecer su desarrollo al mismo tiempo que proteja el medio ambiente. La reunión habría contado con la asistencia de Rodrigo Sarquís, primo del exalcalde Salaquet y dueño de Blumar, empresa dedicada a la pesca y a la acuicultura. Los ministros, a horas de ingresar el proyecto de ley de pesca, hayan estado reunidos con los salmoneros, con los principales empresarios industriales del país, porque eso fue lo que condenamos en el pasado. Y se lo digo, ministro, con mucho respeto, con el mayor de los respetos. No corresponde, porque ya contaminaron la nueva ley de pesca. Y usted va a ser responsable de esa contaminación de la ley de pesca. Y es que a pocos días de publicada la información, se conoció que otros 4 ministros participaron en encuentros de este tipo, todos convocados por Pablo Salaquet. Creo que lo que abunda no daña, y aquí hubo una imprudencia de no haberlo informado, que los ministros hayan estado con el señor Salaquet,
que sabemos lo que representa. Él es un militante de la UDI, que se dedica al lobby, que ha estado metido en problemas judiciales varias veces. Entonces creo que deberían haber sido más prudentes. En respuesta, los 6 ministros involucrados descartaron gestiones de interés por parte de los empresarios y lobistas. Específicamente, el ministro de Economía se reunió con empresarios de la salmonicultura, la ministra del Medio Ambiente con representantes de la salmonicultura y dirigentes de la SOFOFA, la ministra del Interior con empresarios de distintos rubros, el ministro de Relaciones Exteriores con empresarios y representantes de organizaciones sociales, la ministra del Trabajo con ejecutivos de las AFP y el ministro de Agricultura con dirigentes de la SOFOFA. Para nosotros, cierto, es importante dejar claro que cuando se produce un lobby, así como lo establece la ley, se hace para tratar de incidir en algún tipo de decisión. Y como ustedes podrán ver, tanto el proyecto de reforma previsional original como las indicaciones, en ambos casos las AFP se terminan en nuestro país. Lo que señala la ley de lobby es muy clara al respecto, es que lo que importa para definir si una reunión es o no es registrable como ley de lobby tiene que ver con lo que se discuta y en particular con el hecho de que el mundo privado que allí esté presente busque promover un interés específico en un tema. Dado la naturaleza de los temas que fueron tratados y la generalidad con que ellos fueron conversados, no era necesario registrarlo en la plataforma de lobby. En un comunicado, Pablo Salaqueta aseguró que estos encuentros surgieron por la polarización y distancia entre distintos actores del mundo político, económico y social. Además, afirmó que estas reuniones se realizaron en su casa para ampliar los puntos de encuentro y establecer lazos de comprensión mutua. No fue una reunión para obtener algún beneficio o alguna decisión de autoridad. Fue una reunión que se organizó, según escuché ayer al ministro Grau en la Comisión de Pesca, que se organizó para hablar sobre el tema de los salmones, que no tiene nada que ver con la ley de pesca. Creo que de hecho esas reuniones que sostuvieron en la casa de Pablo Salaquet la debieron haber incorporado en la ley del lobby, incluso haberlas hecho, pero haberlas incorporado, es decir, que no hubiese suspicacias respecto a qué se conversó en esas reuniones, hacerlo de esto de manera mucho más transparente. Es importante que haya transparencia total. Ellos exigieron mucha transparencia cuando fueron oposición, nosotros le exigimos lo mismo, y en vez de hacer las reuniones en las casas de algunos lobistas, debieran hacerlas aquí en el Congreso de cara a la ciudadanía. Los cuestionamientos transversales son la decisión de no haber registrado estas citas bajo la ley de lobby. El departamento, en este caso de Salaquet, no es la casa de todos los chilenos. Los ministros saben y tienen toda una institucionalidad para recibir, interactuar con los grupos interesados. Esa condición de desigualdad que me ponen, donde grupos de interés pueden accesar a un ministro de forma más rápida, vía lobistas profesionales, me pone una condición de desigualdad que creo que es del todo intolerable a estas alturas de la democracia en Chile. A mi juicio, esto implica que estas comidas efectivamente debieron transparentarse y registrarse bajo la ley de lobby. Obviamente no tenemos el detalle de lo que ahí se conversó, pero hay altas probabilidades de que efectivamente se hayan discutido asuntos de política pública y de decisiones que pueden ser más generales y quizás no tan específicas, pero igual decisiones. En tanto, diputados de Renovación Nacional solicitaron a la Contraloría pronunciarse en la materia y para establecer si efectivamente se habría cumplido con la ley de lobby. Parece evidente que lo que dice el presidente del Consejo para la Transparencia y también María Jara Quemada hacen del todo sentido. No es la particularidad o generalidad, no aparece eso en ninguna parte de la ley del lobby, como tampoco aparece que si es fuera de las oficinas no tiene que quedar registrado. Parece evidente que tendría que haber sido así, que los ciudadanos y las ciudadanas tenemos derecho a saber con quiénes se reúnen las autoridades. Para algo existe una ley de lobby. Lamentable que haya que cerrar cada uno de los espacios interpretativos, pero incluso aquellos espacios han sido usados de manera en general abusiva, en el sentido de que no sale en ninguna parte. Si hablan de algo general, no tienen que dar cuenta de aquello, o si es fuera de las oficinas tampoco. En fin, sigamos avanzando. Les contamos que por 79 votos a favor y 61 en contra, la Cámara rechazó la admisibilidad de la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Al aprobar la cuestión previa, se desestimó el texto impulsado por la oposición, que, tras el resultado, insistió en que el jefe del Ministerio de Vivienda debe dejar su cargo. La nota es de Estefanía Bustamante. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 79 votos, 61 en contra, una abstención.
Solo unos pocos se vieron sorprendidos con el resultado de la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda. Aprobada la cuestión previa, rechazada la acusación constitucional. Rechazada y sin posibilidad de discutir el fondo. Fue el destino de una acusación cuestionada desde el oficialismo y sin piso necesario en la derecha. Por eso en el equipo de Carlos Montes mantenían la calma incluso antes de que se iniciara la sesión para votar el libelo. Yo estoy muy tranquilo. ¿Y el ministro? ¿Y el ministro? El ministro también. Ya viene, así que lo van a ver por ustedes mismos. Yo estoy bien, tranquilo. ¿Está tranquilo? Espero que la democracia funcione. Seguridad que también le transmitieron sus compañeros de partido, que lo recibieron en su arribo al Congreso hasta su entrada en la sala. Tengo el privilegio de defender como abogado a un servidor público ejemplar. Con énfasis en los errores de la acusación, el abogado de Montes resaltó que incluso debió numerar por su cuenta las páginas. Invocó la cuestión previa para evitar un debate que varias veces estuvo marcado por el tono del defensor. Y lo han dicho una y otra vez los honorables Romero y Lavé, que al ministro lo pillaron como se pillan a los ladrones. No, señores diputados, no, señores diputados. No estamos en el programa de televisión Te pillé del tío Emilio. No estamos en el programa de televisión del tío Emilio. Aunque no era un programa de televisión, superó la ficción calculada por el gobierno que esperaba un estrecho resultado, no sin antes dialogar con sectores como el Partido Liberal, que dio libertad de acción a su bancada, la que finalmente terminó por aprobar la cuestión previa. Estoy tranquilo porque aquí se probó que la acusación constitucional no tenía ni fundamento técnico ni político, eso quedó claro. Quiero decirle a ustedes que tengo las manos y la conciencia muy limpias, y eso se lo digo frente a todos, las manos y la conciencia muy limpias. Las acusaciones constitucionales finalmente son una pérdida de tiempo. Todo el sistema político se distrae en peleas inconducentes, pero Carlos Montes no se ha distraído ni un día de su tarea y del mandato que dio el presidente. Por quinta vez, una acusación constitucional contra un integrante de nuestro gobierno es desestimada, dijo el presidente en sus redes sociales. Agregó que el ministro tiene su confianza para seguir trabajando en la noble tarea de entregar 260.000 viviendas. El tiempo nos dará la razón, como lo ha dado en las últimas 4 acusaciones constitucionales, en donde todos los ministros y ministras que han sido acusados constitucionalmente por este gobierno en el último ratio, hoy día no están en sus carteras. Fue el primero en decirlo con toda claridad. Hay una subsecretaria a quien se le pidió la renuncia, hay una Ceremi, hay otros personeros, hay un cambio en los protocolos. Personeros que han sido cuestionados por el caso convenios, como la diputada Catalina Pérez. La suspendida parlamentaria RD estuvo presente en todo el debate, excepto al final, en una votación donde además hubo varias ausencias en la oposición. Son muy buenos para recorrer los matinales, son muy buenos para sentar cátedra desde una superioridad moral, pero a la hora de los que hubo les tiembla la mano y no son capaces de votar en contra de la corrupción. Se deben revisar los mecanismos para evitar que parlamentarios ociosos estén presentando todos los meses acusaciones constitucionales que solo son un show político. Se rechazó así la quinta acusación constitucional a 1 año y 6 meses de la primera presentada contra un ministro del presidente Gabriel Boric. De ellos, el jefe del MIMBO es el único que hasta ahora permanece en el cargo tras el triunfo en la sala que fue celebrado por el gobierno. Cambiamos de tema para contarles que el padre de Martín Pradena fue detenido durante esta jornada por una denuncia de abuso sexual. Desde Temuco, Catalina Sánchez nos cuenta. Catalina. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Mónica? Muy buenas tardes. Claro, hay que mencionar que diferentes hechos han marcado la jornada en la región de la Araucanía. Uno de ellos justamente es lo que tú mencionabas. Iván Pradenas, el padre de Martín Pradenas, fue detenido durante esta mañana en la comuna de Temuco. Fue confirmado durante la tarde por la Policía de Investigaciones y también por la Fiscalía Regional de la Araucanía. Esto se concretó y surgió también a raíz de una denuncia que se habría efectuado producto de un presunto delito
delito sexual. Sería aparentemente un abuso sexual que habría cometido eventualmente esta persona, el padre de Martín Pradenas, quien recordemos fue sentenciado a 17 años de cárcel justamente por delitos sexuales. El día de mañana va a pasar a control de la detención con posterior formalización a eso de las 11 de la mañana. Esta es una causa que está bajo reserva para poder proteger a la víctima. No sabemos quién sería todavía la víctima, Mónica. Es una causa que se ha llevado con bastante cautela, bastante hermetismo también, porque la Policía de Investigaciones no quiso emitir ninguna declaración a solicitud del Tribunal de la Comuna de Temuco, por tratarse de una investigación bastante compleja. Quien sí se refirió fue la Fiscalía Regional de la Araucanía, confirmando y aclarando también de alguna forma que esto no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido con Martín Pradenas, sino que es una investigación aparte, que surge a raíz de una denuncia por un presunto delito sexual. Y quiero que pasemos a escuchar justamente palabras de la fiscal vocera de la Fiscalía Regional de la Araucanía, quien se refiere a este procedimiento, a este operativo que llevó a cabo la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones durante esta mañana acá en la comuna de Temuco. Podemos confirmar que se encuentra detenido don Iván Pradenas, quien será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco el día de mañana. Esta detención se enmarca en una investigación por delitos de carácter sexual, pero que no tienen relación con los hechos por los cuales fue investigado y condenado su hijo Martín. Esta causa está bajo reserva precisamente porque aquí se debe resguardar la privacidad de la víctima. Si bien entendemos la conmoción que genera esta noticia, nosotros tenemos la obligación de proteger a la víctima y en estos casos el derecho a la información y la publicidad colisiona con este deber de protección y el derecho a la privacidad de la persona afectada. No está claro cuándo habría ocurrido eventualmente este delito sexual, Mónica, y tampoco cuándo se habría originado esta denuncia. Lo cierto es que el día de hoy la Policía de Investigaciones llevó a cabo esta orden y detuvo al padre de Martín Pradenas. Ahora, es muy importante también comentar que la PDI no quiso emitir ninguna declaración porque el Juzgado de Garantía de la Comuna de Temuco había dicho que había un recurso de amparo en favor del imputado de por medio. Sin embargo, durante la tarde se confirmó que fue rechazado. ¿Qué buscaba este recurso? Bueno, que el padre de Martín Pradenas no estuviera detenido hasta el día de mañana cuando pase a este control. Sin embargo, el tribunal estimó lo contrario. Él se encuentra en estos momentos en el cuartel de la Policía de Investigaciones y mañana a eso de las 11 de la mañana aproximadamente va a enfrentar a la justicia. Como es una causa que está bajo reserva, se nos ha confirmado que los medios vamos a poder hacer ingreso unos minutos al inicio de esta audiencia y después debemos salir por proteger, por supuesto, la identidad de la víctima que habría sufrido este delito sexual que habría ocurrido eventualmente por parte del padre de Martín Pradenas. Así que ese es un hecho muy importante que también ha ocurrido durante esta jornada, pero ahora quiero llevarlos a otro tema que también ha marcado la jornada de la región de la Araucanía y que tiene relación con la extradición de Facundo Yones Guala, este líder ancestral del pueblo mapuche, quien, recordemos, fue condenado en 2018 a 9 años de cárcel, 6 por haber participado de un atentado incendiario en la región de Los Ríos y 3 por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Recordemos también que en 2022 se le otorgó el beneficio de libertad condicional, sin embargo más tarde la Corte Suprema decidió revocarlo y en ese momento esta persona decidió darse a la fuga y fue hallada más tarde en enero pasado en el país de Argentina. El día de hoy se concretó este traslado de Argentina hacia nuestro país. Él llegó a la región de Los Ríos, llegó específicamente a Valdivia, al aeródromo, y más tarde llegó hasta la comuna de Temuco para cumplir esta condena que le restan 6 meses en la cárcel de la comuna de Temuco. Ya lo pueden ver también en imágenes con bastante seguridad. Llegó hasta la cárcel en la comuna de Temuco para cumplir entonces estos 6 meses que restan de esta condena de 9 años tras mantenerse prófugo de la justicia por bastantes meses. Tenemos palabras por parte de la Policía Internacional, quien se coordinó intensamente con la región de Los Ríos para llevar a cabo este operativo, este traslado que se realizó gracias a un helicóptero de la Policía de Investigaciones. Pasemos a escuchar esas palabras. En este proceso de cooperación internacional se llevó a cabo con el apoyo directo de las policías argentinas y de la Policía de Investigaciones de la región de Los Ríos, donde al llegar a nuestro país se dirigirán directamente a la ciudad de Valdivia, donde será puesto a disposición de los tribunales correspondientes. La notificación roja se levantó por parte de nuestro país en el año 2018 por verse involucrado en unos delitos de incendio en el sur de nuestro país y porte ilegal de armas. Desde ese tiempo permanecía prófugo y la policía argentina se alertó por este sujeto,
por unos ciudadanos de la ciudad de Esquel que lo encontraron en estado de ebriedad durmiendo en unas cabañas. Claro, condenado entonces a 9 años, 6 por el delito de atentado y 13 por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Le restan 6 meses que serán cumplidos entonces desde este momento en la cárcel de la comuna de Temuco, Mónica. Son 2 hechos que han marcado la jornada en la región de la Araucanía. El día de mañana se viene una intensa agenda también con la visita del ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, así que estaremos atentos a lo que pueda ocurrir durante este viernes con las informaciones y, por cierto, lo que ocurra finalmente con esta formalización del padre de Martín Pradenas, investigado por un presunto delito de índole sexual. Un viernes va a ser muy noticioso en la Araucanía. Muchísimas gracias por toda la información, Catalina. Buenas noches. Nos vemos. Vamos a cambiar de tema. Si acá ya estamos sufriendo los efectos del calor, el verano, en Europa la situación es completamente distinta, sobre todo en el norte. Inundaciones, por ejemplo, en naciones como Alemania, Reino Unido, y esto en Escandinavia propiamente tal, Finlandia, Suecia, también Dinamarca, con nevadas, fuertes vientos que incluso han afectado las carreteras con cortes, tráfico también. Sí, ahí vamos a ver incluso imágenes de autos que quedan atrapados en la nieve en Suecia. Esto ocurre en una jornada bastante particular, con récords que se alcanzaron en estas naciones. Vamos a revisar dato por dato de lo que acontece en Escandinavia propiamente tal. En Suecia, 43,6 grados bajo cero en el norte. Sí, 43,6 grados bajo Celsius bajo cero. Exactamente. Esto, a ver, son zonas que están acostumbradas a temperaturas bajísimas en invierno, pero estas establecieron nuevos récords. ¿Por qué? Es la temperatura más baja. Esto es, claro, esto es en Alemania, sigue en el norte de Europa, pero un poquito más abajo de Escandinavia. Pero volviendo a la revisión de estas cifras, lo que mencionaba yo en Suecia, que esto es al norte de esa nación, es un récord de temperatura bajísima en los últimos 25 años. Algunos medios europeos hablan incluso de la posibilidad de que esto supere todos los récords desde que se tiene registro en esa nación. Finlandia también en esa zona del mundo, Escandinavia, menos 42,7, la más fría en una década. No es tanto. Temperaturas que acá no podemos, pero ni siquiera imaginarnos. Claro, en la Antártica propiamente tal, pero acá en pleno centro, claro, es difícil poder imaginarlo. Dinamarca también en esa zona del mundo, la mayor profundidad de nieve caída en 13 años. ¿Cuánto? No tengo el dato en específico, pero sí el reporte, habla, para que nos hagamos la idea, de el nivel más profundo de los últimos 13 años. Mira. En un país donde acostumbran esa fecha, las nevadas, y que ahí los automovilistas han tenido que sufrir primero el taco, el riesgo también de los vehículos, porque para nada es cómodo manejar en esas condiciones, suspensión de clases, también de servicios de transporte público. ¿Por qué? Para evitar riesgo de que las personas se congelen. Y por cierto, también está el tema de las lluvias e inundaciones en Alemania, gran parte del occidente de Europa, Alemania, Reino Unido, Francia, Países Bajos también, esto producto de una tormenta con la cual comenzaron este año 2024, que también ha generado algunos problemas. De hecho, las autoridades de estas naciones europeas han confirmado la muerte de al menos 3 personas producto de estas fuertes lluvias, así que así recibieron el año 2024 en gran parte de Europa, luego de veranos que sabemos han sido bastante cálidos y extremos también. Ahora estos nuevos récords de temperaturas bajísimas, y sumándolo al reporte que veíamos recientemente del hundimiento de ciudades, claro, todo producto también de la crisis climática, estas temperaturas extremas que hemos visto en los últimos años, ya sea en verano o en invierno. Vamos a cerrar nuestra revisión internacional con una noticia que involucra al mundo del espectáculo, más bien de la música, una noticia que ya están lamentando los fanáticos y las fanáticas de Britney Spears. Ya no va a decir más, oops, I did it. No. Again. No. Ella ha anunciado ahora a través de sus redes sociales que
no va a volver al mundo de la música, que se retira. Esa es la frase que ella escribe en su cuenta en Instagram. Cuenta que a todo esto está desactivada en estos momentos. Ella la desactiva luego de dar este anuncio. ¿Por qué? Porque habían rumores de que estaría preparando un nuevo disco y ella respondió a todas esas especulaciones y dijo que eso no era cierto y que de hecho no pensaba volver a la industria de la música, no está preparando un nuevo disco. Mencionaba también que recientemente había lanzado sus memorias y recordemos que ha tenido momentos en su vida personal bastante relevantes en el último año. Anunció su separación, también obtuvo un triunfo legal luego de recuperar prácticamente su vida que estaba bajo esta potestad que tenía antes su padre. Así que en medio de todos esos cambios que ella ha vivido en el último año, hace este anuncio. Vamos a ver qué acontece, porque me llama muchísimo la atención sobre todo el tema de que desactivara su cuenta en Instagram luego de lanzar esa verdadera bomba que es ahora titular en todos los medios especializados. Termina CNN Prime, no se olviden que viene CNN Tiempo, súper importante. Era que no, más con el calor de estos días. Jueves 4 de enero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, buenas noches.